Todos, pues en este vídeo vamos a empezar el apartado 4, que lo he llamado fuerzas relevantes, y aquí veremos pues de dónde surgen y cómo se calculan algunas de las fuerzas más importantes. Este vídeo lo dedicaremos en exclusiva a la fuerza elástica, que cuando hicimos una clasificación de las fuerzas vimos que esta fuerza era un tipo de fuerza que se decía que era por contacto, es decir, que tiene que haber contacto, interacción física, cuando se da cuando a un cuerpo, generalmente un muelle o una goma, provoca que estos se deformen, haciendo que se estiren o se contraigan. De manera que imaginamos que tenemos un muelle que está colgado de una especie de pared, ¿vale? Y está pues en reposo cuando está un muelle colgado normal. Pero que a ese muelle, que está evidentemente en equilibrio porque no hay ninguna fuerza que le esté perturbando, le colgamos un peso de 1 kilogramo. ¿Qué le va a pasar? Pues al colgar el peso, el muelle va a caer para abajo. ¿Y qué va a pasar si de repente soltamos el peso? Pues que el muelle va a volver a la situación de donde estaba antes. Es decir, iba a volver debido a que va a existir una fuerza elástica que va a tirar el muelle en el momento que quitemos ese peso hacia arriba. Esto que estáis señalando en la línea punteada es la situación de equilibrio, ¿vale? Es decir, existe una masa, o cuando añadimos una masa aparece una fuerza hacia abajo, pero el muelle quiere volver a la situación de equilibrio. Y para que esto lo consiga, se da debido a que aparece esa fuerza elástica del muelle, ¿vale? La situación igual es, imaginaos que tenemos el mismo muelle en reposo, pero que de repente hacemos algún tipo de contracción de fuerza que lo empujamos hacia arriba de manera que se contrae. ¿Qué va a ocurrir? Pues en el momento que dejemos de aplicar la fuerza, el muelle va a querer volver a esta situación de equilibrio, aquí, a este punto, debido a que va a haber una fuerza elástica que va a ir en ese sentido, ¿vale? Aquí el muelle se contrae y cuando se libera querrá moverse hacia abajo, que es donde va la fuerza elástica, que la vamos a representar, si no ha quedado ya claro en este rato, por F mayúscula y E minúscula. Bien, ya sabemos de dónde surge, pero ¿de qué depende la fuerza elástica? ¿Cómo se calcula? Pues bien, un señor llamado Robert Hooke realizó muchos experimentos sobre la fuerza elástica y vio lo siguiente. Primera observación que hizo fue que a mayor alargamiento, que el alargamiento lo vamos a llamar como delta de L, mayor es la fuerza elástica. Es decir, si tú un muelle lo estiras más hacia abajo, el muelle va a querer volver más rápido hacia arriba, ¿vale? Eso más o menos todos lo hemos experimentado. Pero además, eso dependía del muelle y cada muelle era distinto. Es decir, que ante un mismo desplazamiento, la fuerza que sentía el muelle era distinta, ¿vale? Por tanto, tiene que haber una constante que dependa del muelle y que se denominó constante elástica y que se representa por la letra K minúscula. Bien, esto está genial, pero necesitamos una ecuación, necesitamos algo con lo cual poder saber cómo se calcula esta fuerza elástica. Y para ello, pues Robert Hooke lo que hizo fue diversos experimentos. Por ejemplo, con el muelle 1, pues lo que hizo fue medir las diferentes fuerzas en función del desplazamiento. Y para el muelle 1 obtuvo esta línea de puntos, así, pum, 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 pum. ¿Qué pasa si tú unes todos estos puntos? Pues si unes todos estos puntos te darás cuenta de que siguen una tendencia que es una línea recta. Cuando cambió de muelle y volvió a hacer mediciones, lo que observó es que son distintas, pero vuelve a salirnos que tanto el muelle 1 como el muelle 2, su tendencia es a una línea recta. Por tanto, la relación entre la fuerza y el alargamiento es lineal y seguirá la ecuación que hemos visto en el tema anterior de I, la variable dependiente, es igual a una pendiente, que es la que llamamos B, por X, que es la variable independiente, más N, que es lo que denominamos la ordenada en el origen o intersección. Por tanto, como he dicho, F es la variable dependiente, el desplazamiento o el alargamiento es la variable independiente. En este caso, evidentemente, si no hay desplazamiento no hay fuerza, por tanto, la intersección es n igual a 0. Y la pendiente es esta inclinación, ¿vale? Como es característica del muelle, ¿a qué va a ser igual? Pues dejándolo todo en forma de ecuaciones,
Recordamos que esto era igual a P por X más N, que es 0. Entonces, esto nos queda que la variable dependiente, que es la fuerza elástica, será igual a la pendiente, que es K y que depende del muelle, por el alargamiento, el delta dL, que es la variable independiente, ¿vale? El alargamiento lo medimos en metros, la fuerza en newtons y por tanto esta constante elástica, las unidades que tiene que tener es newton dividido entre metro, y esto se conoce como la ley de Hooke. Gracias a esta ley se desarrollaron instrumentos para medir fuerzas, que son los que se llaman dinamómetros. Estos dinamómetros, como os enseñaré o habremos visto ya en clase, son una especie de muelles que lo que nos van a indicar es la fuerza que se está ejerciendo. ¿Cómo? Pues a mayor alargamiento, más fuerza, de manera que eso nos va a permitir a través de los alargamientos calcular fuerzas. No obstante, estos muelles tienen límites y evidentemente si se aplica una fuerza muy grande, pues se rompen o se deforman. Vamos a hacer algún ejercicio. Tenemos en el 14 que nos dice que expliquemos con nuestras palabras el significado de que la constante elástica de un muelle sea de 250 newton por metro. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que en factor de conversión quiere decir 250 newton igual a un metro. Y en palabras, ¿a qué corresponde esto? Pues significa que para ese muelle, para que se alargue o se comprima, nos da igual una distancia de un metro, la fuerza que es necesaria aplicar tiene que ser de 250 newton. Es decir, cuanto mayor sea la constante elástica, más fuerza habrá que hacer para alargarlo una misma cantidad. En el ejercicio 15 nos dice ahora que tenemos dos muelles diferentes, un muelle A y un muelle B, y nos pide calcular el valor de su constante elástica. Y nos dice que la regla mide distancias en centímetros. Todo esto está en centímetros. Pues bien, en ambos casos vemos que inicialmente los muelles empiezan en 0. El muelle A vemos que se ha alargado 3 centímetros al aplicar una fuerza de 1 newton, así que cogemos la ley de Hooke, fuerza elástica igual a la constante elástica del muelle A, que es esta que he llamado yo K sub A, ¿vale? Voy a ponerlo aquí por si acaso. K sub A es la constante elástica del muelle A. Y después, por tanto, tendremos que la constante B, K sub B, será la constante elástica del muelle B. Pues bien, tenemos como dato que la fuerza que está midiendo ese muelle es de 1 newton, nos lo dice ahí, que el alargamiento producido es de 3 centímetros, por tanto, ¿cuál será la constante elástica? Lo que tendremos que hacer es despejar de esta ecuación. Es decir, primero de todo, esos centímetros pasarlos a metros, es decir, 3 centímetros son 0,03 metros, y ahora despejar dividiendo 1 newton entre 0,03 metros. Por tanto, la constante elástica del primer muelle, de la, da un valor de 33,3, redondeando, evidentemente da un número periódico, en unidades de newton por metro. Y para la muelle B se hace algo análogo. Ahora se alarga 8 centímetros y se ha aplicado una fuerza de 8 newton. Sustituyendo, nos queda que la fuerza es igual a 8 newton y esto es igual a la constante elástica del muelle B por el alargamiento, que es 0,08 pasado ya a metros. 8 entre 0,08 pues nos da un valor de 100 newton dividido entre metro. Y este sería el valor de la constante B. Bien, para ir acabando con esto, vamos a hacer el ejercicio 16. Nos dice que en el laboratorio se han medido las deformaciones de un muelle, es decir, esos alargamientos delta dL, en función de la fuerza que hemos aplicado, pero que se habían perdido algunos valores. Nos pide que completemos la tabla y digamos que cuál es la constante elástica. Pues bien, vamos a quizás borrar esto y lo vamos a ir completando. Nos dice, o sabemos que por la ley de Hooke, ¿vale? Fuerza elástica es igual a la constante elástica por el desplazamiento. ¿Y qué ocurre para el primer valor? Pues para el primer valor tenemos los dos datos. Tenemos que la fuerza es de 2 newton y que el alargamiento ha sido de 4 metros. Por tanto, lo que podemos hacer es, lo primero de todo, despejar la constante elástica y obtenerla, que va a ser la misma en todos los lados, ¿vale? Va a ser la misma en el resto, porque es el mismo muelle,
no hemos cambiado de muelle, ¿vale? Sustituyendo y despejando, pasamos el 4 metros dividiendo, por tanto la constante elástica es 2 newton dividido entre 4 metros, es decir, 0,5 newton por metro. Ese es el valor de la constante elástica. Sabiendo este valor de la constante elástica, rellenar estos 4 huecos es inmediato y lo único que tendremos que hacer es despejar de la ecuación. Vamos a ver el primero de los casos. Tenemos que el alargamiento producido es de 6 metros, por tanto, ¿cuánto será la fuerza elástica? Pues fuerza elástica igual a constante elástica 0,5 por el alargamiento 6 metros. Por tanto, 0,5 por 6. Vemos que metro entre metro se cancela y nos da la fuerza elástica del primero en newton. Por tanto, aquí en la primera casilla el valor es de 3 newton. Después, lo que nos pide ahora es que sabemos la fuerza, que son 5 newton, sabemos la constante elástica, pero no sabemos el alargamiento. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que despejar el alargamiento, que aquí lo he hecho ya a cálculo porque lo he hecho en otras ocasiones. Hay que pasar dividiendo el 0,5 al otro lado. 5 entre 0,5 da 10 y en unidades de metros. Por tanto, aquí ponemos que el valor es de 10. En el siguiente, lo mismo, como en el primer caso. Tenemos 16 metros de alargamiento. Como sabemos la constante, sabemos el alargamiento. Al multiplicar obtenemos la fuerza, que es de 8 newton. Y en el último caso, tenemos la fuerza, que es de 10 newton, la constante, que es 0,5 y el alargamiento. Al despejar de aquí, pasamos dividiendo el 0,5 al otro lado y 10 entre 0,5 da un valor de 20 metros, que es lo que tendremos que poner aquí. Gráficamente, ¿esto cómo lo representamos? Pues si hacemos una gráfica en la cual en el eje de las X ponemos la variable independiente, que es el alargamiento, en metros, y en el eje de las Y ponemos la variable dependiente, que es la fuerza. Si lo representamos, veremos que los valores hacen, como no podía ser de otra manera, o representan una línea recta, una tendencia lineal. La ecuación de esa recta pues sería la siguiente, sería simplemente que la fuerza elástica es igual a la constante, que es 0,5 por el alargamiento. Esa sería la ecuación. Y para finalizar, vamos a por el ejercicio 17. Nos dice que un muelle que tiene una constante elástica de 950 newton por metro se estira una cantidad de 3 centímetros. Y nos pregunta que qué fuerza se ha tenido que aplicar y después que qué fuerza sería necesaria para que en vez de 3 centímetros se alargase 12 centímetros. Pues bien, los datos del problema son la constante elástica 950 Newton por metro, el alargamiento importante pasarlo a sistema internacional, es decir, 0,03 metros. ¿Cuánto valdrá la fuerza? Pues sustituimos. Fuerza elástica, ley de Hooke, igual a constante elástica por el alargamiento. Constante elástica, 950 Newton por metro. Alargamiento, 0,03 metros. Multiplicando nos queda que la fuerza elástica necesaria y que hay que aplicarse es de 28,5 newton. Si queremos alargar 12 centímetros, es decir, 0,12 metros, pues será lo mismo y lo único que cambia es que la constante elástica es la igual y lo único que cambia es que en vez de 0,03 hay que multiplicar por 0,12. Por tanto, la fuerza que tenemos que hacer es, para estirarlo más, pues hay que hacer una mayor fuerza. En este caso, 114 newton. Y estos serían todos los ejercicios referentes a la fuerza elástica.